bienvenidos a esta mini clase sobre el Día de la Tradición. ¿Qué es esto del Día de la Tradición? Porque es como una fecha que no la tenemos muy presente, no la tenemos muy en cuenta, como quizás el 25 de mayo, el 9 de julio, 17 de agosto, 20 de junio. ¿Qué pasa con esta fecha? Bueno, creo yo que al no ser feriado, ¿sí? Al ser un día laboral o un día que vamos al cole con normalidad, es como que pasa desapercibido, pero no es menos importante que otras fechas. Entonces vamos a ver de qué se trata esto del Día de la Tradición. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es el significado de la palabra tradición. Si yo me fijo en Google y lo voy a leer, dice lo siguiente: tradición, nombre femenino. Transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc., que se mantiene de generación en generación. Y más abajo, como una segunda definición, dice costumbre, composición literaria, doctrina, etc., que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. ¿Sí? A ver, ¿qué es una costumbre? Por ejemplo, se me ocurre lo siguiente: ¿qué hacemos todas las mañanas cuando nos despertamos? ¿Sí? Bueno, vamos al baño, te cepillas los dientes, te lavas la cara, te vestís. Eso vos lo haces todos los días, desayunás, ¿sí? Y en cada casa se hace de una manera un poco diferente, ¿no? Cada casa tiene sus costumbres de desayuno, almuerzo, cena. Bien, eso que se hace a modo de costumbre porque se hace todos los días o se hace con una frecuencia muy chiquita, se llama costumbre, ¿sí? Vos te acostumbras a hacer eso. Y de repente, de esa manera en que se hace en tu casa porque tus papás te lo enseñaron, a lo mejor los papás de tus papás, que son tus abuelos, se lo enseñaron a ellos. Entonces ahí tenés como un acto simple, como puede ser la dinámica de levantarse a la mañana, un desayuno, un almuerzo. De esa forma se va pasando de padres a hijos y de esos hijos a sus hijos. ¿Sí? Eso se llama de generación en generación. Los más grandes se lo enseñan a los más chicos. ¿Sí? Otro ejemplo que se me ocurre es, no sé si en todas las familias pasa, pero por lo menos en la mía, los domingos era el día en que íbamos todos a visitar a mis abuelos. Entonces en la casa de mis abuelos, mi abuelo preparaba un asado a veces, o mi abuela preparaba unas ricas pastas. Entonces era costumbre de cada domingo ir a comer a la casa de la abuela, íbamos todos, ¿sí? Todos los primos, etc. Entonces esa costumbre, ¿de dónde la sacamos? ¿Sí? Porque a su vez mis papás cuando eran chicos iban a visitar a sus abuelos también los domingos. Y también se comía a veces un asadito o se comían unas pastas u otra cosa. Esa costumbre que se fue repitiendo de generación en generación, o sea, los más grandes se lo enseñan a los más chicos, termina siendo una tradición. Bien, ahora vamos a la fecha propiamente dicha. ¿Por qué el 10 de noviembre es el Día de la Tradición? La cosa es así. En Argentina se celebra el Día de la Tradición el 10 de noviembre porque ese día del año 1834 nació José Hernández, José Rafael Hernández. Este señor escribió dos libros súper importantes, que también se los consideran poemas, ¿sí? por la forma en que está escrito. Pero vamos a decirlo así. Escribió dos libros súper importantes. El primero se llamó El Gaucho Martín Fierro y el segundo se llamó La Vuelta de Martín Fierro. Escribió muchas más cosas, ¿no? Y muchos otros libros, pero estos dos tienen una importancia suprema. ¿Por qué? Porque relatan y cuentan la historia de Martín Fierro, que fue un gaucho, pero no solamente cuentan la historia de Martín Fierro, sino que muestran de un modo literario y un modo poético cómo era la vida del gaucho en aquel entonces. Estamos hablando del año 1872, hace mucho tiempo. Entonces, la imagen y la presencia del gaucho en aquel entonces dista bastante de la imagen y la presencia que tiene hoy el gaucho en nuestra sociedad. ¿Sí? Muy diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a estos libros y a esto que escribió José Hernández, la figura del gaucho pasó de ser una a otra. ¿Sí? Digamos que, vamos a decirlo más o menos así, había una imagen no tan buena del gaucho en aquel entonces y luego de estos escritos el gaucho tuvo otra presencia, otra imagen, otra importancia, ¿sí? Muchísimo mejor, por suerte. Ahora bien,
¿Solamente lo gauchesco tiene que ver con nuestras tradiciones de nuestro país? No, hay un montón de otras cosas que sí tienen que ver con las tradiciones de nuestro país, que no tiene que ver solamente con lo gauchesco o con lo del campo. Pero ¿qué pasó? En el año 1938, un grupo de señores de la ciudad de La Plata presentaron un proyecto de ley. ¿Para qué? Para que aparezca el 10 de noviembre como el Día de la Tradición Gauchesca, porque la idea de ellos era las costumbres, la cultura, las tradiciones del campo, de los gauchos, querían que no se pierdan, quería que estén presentes en la sociedad y en la cultura de todos. Por eso presentaron este proyecto de ley que incluía netamente a la tradición gauchesca. Ahora, cuando pusieron Día de la Tradición, se olvidaron de poner lo gauchesco, ¿viste? Es como que quedan afuera un montón de otras cosas, pero que sí tienen que ver con nuestra actualidad de hoy, ¿sí? Por ejemplo, la música del tango es una música muy tradicional de nuestro país, ¿sí? Pero pareciera ser que queda afuera de este día. Entonces, para mí, habría que rever un poco eso. Ahora vamos con lo musical, ¿sí? Dentro de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, hay toda una parte musical muy importante y ahí aparece la palabra folclore, ¿sí? Seguramente la conocen porque en sus casas y en las casas de sus abuelos, sobre todo, me parece, escuchan música folclórica argentina. ¿Y de qué va la música folclórica argentina? Bueno, ahí aparecen palabras que les van a sonar conocidas como chacarera, como samba, como chamamé, como cueca, como payada, como vidalita, entre otras, ¿sí? Son diferentes tipos de canciones dentro de un género. Y ahora vamos a compararlo con una comida. Por ejemplo, la pizza. Todos sabemos que la pizza es una cosa redonda de masa que arriba se le pone mozzarella, queso, lo que vos quieras y ya tenés una pizza. Y a partir de ahí, depende de lo que vos le pongas arriba a esa pizza, aparecen diferentes pizzas, ¿sí? La pizza de jamón, la pizza de jamón y tomate que es napolitana, la pizza de 4 quesos, la pizza de roquefort, la pizza de ananá, palmitos, etc. Pero son todas pizzas, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con las canciones. Las canciones, de acuerdo a cómo estén hechas y de acuerdo a cuáles son sus ingredientes, tienen diferente nombre. Y ahí aparecen los nombres que le dije antes: chacarera, samba, cueca, chamamé, etc. ¿Sí? Hay un montón, pero son todas partes de este universo tradicional argentino que es el folclore, ¿sí? Entonces, les voy a dejar de tarea un ejemplo de cada una que a mí me gustan mucho y que a mí de chiquito yo las escuchaba, así es como que me marcaron momentos de mi vida. Así les voy a dejar un ejemplo de chacarera, un ejemplo de samba, un ejemplo de chamamé, ¿sí? Bueno, y esto es todo respecto al Día de la Tradición. Si quieren en casa, pueden preguntar si hay algún libro, alguna copia del libro del poema del gaucho Martín Fierro o de la Vuelta de Martín Fierro. Por lo general son libros que en casa hay, entonces pueden pedirle a sus papás si les pueden leer este libro. Acabo de pegar al micrófono. Si les pueden leer este libro o si ustedes pueden leerlo también, ¿sí? Tiene una característica interesante. El libro es que está escrito en verso, no está escrito en prosa, o sea, de corrido como otros libros. Al estar escrito en verso, las frases son más cortitas y tienen algo que se llama rima, que cuando vos lo estás leyendo parece como un canto y los finales de las palabras coinciden en su sonoridad, ¿sí? Es muy interesante de leer. Tengan en cuenta que es un libro que fue escrito hace mucho tiempo, entonces hay palabras o formas que nos pueden parecer raras, pero está bueno igual, ¿sí? Y esto es todo respecto del Día de la Tradición. Espero que les haya gustado la mini clase, espero que les gusten los ejemplos de canciones que les voy a dejar y les dejo un besote. Chau, chau.